El pánico bancario ha empezado y los bancos de los Estados Unidos ya están sufriendo las consecuencias. Y es que después de más de un año en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos haya estado subiendo los tipos de interés de manera casi psicótica, al final los efectos han empezado por una de las piezas más frágiles de la economía: los bancos. Lo que cada vez aumenta más el miedo y la incertidumbre sobre si nuestros ahorros siguen estando seguros en el banco. E incluso si la Fed acabe dando un giro de 180 grados por miedo a acabar con la economía del país. En el vídeo de hoy vamos a ver la situación del sector bancario estadounidense ahora mismo, cómo está afectando a la economía del país y las nuevas decisiones de la Reserva Federal. Y después analizaremos el efecto que podría tener todo esto en el mercado de las criptomonedas. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. El efecto de Silicon Valley Bank es mayor de lo que nos imaginábamos. Lo primero de todo, y yendo más allá de lo que se limitan a explicar los medios de comunicación, vamos a echar un vistazo general del porqué de la quiebra de Silicon Valley Bank y cómo ha afectado toda esta situación en el sistema bancario global. Para empezar, tenemos que entender que el Silicon Valley Bank es un banco que contaba con una gran clientela de venture capitals y startups, las cuales, como vimos en el anterior vídeo, depositaban la mayor parte de sus fondos en este banco, mientras el banco ofrecía una serie de servicios. Y lo más importante, pues los contactos y el networking era esencial para el desarrollo de estos negocios. Mientras que por otro lado, también ofrecían a estos pequeños negocios una capacidad de financiación muy adecuada a sus necesidades, algo que a lo mejor los bancos más grandes y conocidos no podían permitirse. Pero claro, como ya sabemos todos, los bancos no ganan dinero de simplemente tener los fondos de sus clientes ahí guardados. De hecho, lo que hacen es utilizar esos fondos para invertirlos, mientras tanto, pues en una serie de instrumentos que les generen una rentabilidad. Y en este caso, como en el caso de la gran cantidad de los otros bancos de los Estados Unidos, tenían un portafolio de deuda soberana muy pero que muy grande. Y la continua subida de los tipos de interés hizo caer en picado el valor de estas inversiones, que supuestamente eran de riesgo cero, claro, si no tenemos en cuenta la posibilidad de que la Fed intente parar la inflación que ellos mismos empezaron, cueste lo que cueste. Y entonces sus clientes, al ver la situación tan delicada que tenía el banco a nivel financiero, empezaron a requerir sus fondos, lo que finalmente ha acabado en el clásico pánico bancario debido a que ese dinero pues directamente ya no estaba allí y han tenido que intervenir las reguladoras financieras para poder asegurar la situación y que no se extienda el miedo. Lo que poco después acabó afectando a Signature Bank, otra gran firma bancaria que se ha visto expuesta al miedo generado por Silicon Valley Bank y que finalmente se ha traducido como la tercera mayor quiebra bancaria de la historia de los Estados Unidos. Todo esto no solo ha afectado gravemente a las acciones de una gran cantidad de empresas del sector bancario, sino que se ha extendido el miedo por la posibilidad de comprometer la situación financiera de una gran cantidad de empresas tecnológicas que ya venían pues sufriendo problemas graves con las subidas de los tipos de interés. De hecho, la segunda quiebra más grande de los Estados Unidos ha afectado de manera directa a algunas empresas tecnológicas de China, las cuales al parecer tenían mucho interés en este banco, debido a las increíbles facilidades que ofrecía a estas empresas para abrir una cuenta en apenas unos días, lo que no solo les abría la posibilidad a recibir fondos provenientes de los Estados Unidos, sino incluso a poder realizar una OPV en este país. Y es que esto demuestra el grandísimo alcance que ha tenido esta quiebra, que podría seguir afectando al balance de otras grandes empresas o incluso a otros bancos, lo que podría hacer un efecto cascada en el sector financiero bastante preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta el rápido efecto que ha tenido ya en algunas empresas del mismo sector. El pánico bancario se extiende. Después de un fin de semana bastante complicado, donde el miedo y la incertidumbre no hacían nada más que crecer, la situación de algunas entidades bancarias había hecho saltar las alarmas a los inversores, quienes empezaban a analizar cuál podría ser el siguiente gran banco en caer. Y en este caso todo ha apuntado a First Republic, quien se habría visto afectado por toda esta situación.
haciendo caer en picado el precio de sus acciones el pasado lunes y acumulando más de un 60% de caída hasta que la negociación de sus acciones en bolsa tuvo que paralizarse por completo, con tal de evitar un efecto desastroso en el resto de acciones. Pero lo peor de todo es que incluso con todas las medidas que ha anunciado tanto la Reserva Federal como otra serie de instituciones importantes, las cuales veremos en el siguiente punto, no han sido suficientes para calmar a los inversores ni tampoco a los clientes del banco, que a pesar de haber tenido este mismo martes un gran repunte de alrededor del 30% de subida en bolsa, todavía sigue un 45% por debajo del precio que tenía este mismo fin de semana. De hecho, algunas de las mayores firmas de rating a nivel mundial han anunciado que están revisando las calificaciones crediticias de algunos bancos, como es el caso del S&P Global, habiendo destacado el elevado perfil de riesgo proveniente de la gran volatilidad que ha visto en los bancos de depósitos de sus clientes. Mientras que por otro lado también hemos visto como Moody's, otra firma más que reconocida en todo el mundo del rating crediticio, ha anunciado el deterioro de su visión sobre el sector bancario estadounidense. Todo ello desde una perspectiva inicial estable hacia una perspectiva futuro bastante negativa. Y todo esto es algo que es bastante más preocupante de lo que nos podemos imaginar, debido a que un deterioro en la calidad crediticia significa como una gran cantidad de empresas del sector están pasando por una situación financiera bastante complicada, que de hecho pues va a hacer aumentar drásticamente los costes de endeudamiento, aumentando la presión recibida de manera directa por parte de los elevados tipos de interés y poniendo al mismo tiempo en la cuerda floja a todo el sector bancario de los Estados Unidos. Sin embargo, todo esto podría cambiar gracias a las nuevas medidas que podría implantar la Fed dentro de muy poco. ¿La Fed podría empezar un nuevo bull run para las criptomonedas? Una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo puede cambiar el panorama económico en apenas una semana. Y es que hasta hace muy poco la gran mayoría de los inversores y analistas esperaban cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos subiría los tipos no solo en 25 puntos básicos, sino en 50 durante su próximo meeting, que tendrá lugar la semana que viene. Bien, pues ahora el panorama ha dado un giro bastante inesperado. Y es que la mayoría de los inversores cree que la Fed intentará dar un mensaje algo más tranquilizador, y que subirá tan solo en 25 puntos los tipos de interés, dejando claro que probablemente hayan puesto demasiada tensión en los mercados y que ya no puedan hacer mucho más para relajar la inflación. Pero es que lo mejor de todo es que una pequeña parte de los inversores piensa que es posible que la Fed deje de subir los tipos de interés en este mismo meeting. De hecho, Goldman Sachs ha anunciado que sus analistas están convencidos de este movimiento por parte de la Fed, algo que ha venido muy en línea con los últimos datos sobre la inflación de los Estados Unidos, que al menos no han sido peores de los esperados y abren más la posibilidad de que la Fed acabe pivotando. Y es que esta noticia sería una auténtica barbaridad para los mercados, ya que dejaría claro de manera definitiva cómo la Fed dejaría de luchar por la inflación para empezar a luchar por la economía, empezando así de nuevo con las medidas expansivas que sin duda harían que los mercados financieros vuelvan a ver el color verde durante un tiempo. De hecho, algunas de estas medidas ya las han tomado, y es que al haber creado un nuevo fondo de financiación para las empresas del sector bancario, donde se ofrece la posibilidad de recibir una liquidez muy importante al entregar como garantía de activos de calidad, como por ejemplo bonos soberanos, lo que de manera indirecta ya está inyectando liquidez en la economía. De todas formas, esta medida podría tener un final muy desagradable para los Estados Unidos, y es que por muy bonito que suene ya hemos vivido situaciones parecidas en el pasado y que precisamente no han acabado muy bien. Pero como esto es un tema bastante amplio y complicado, lo veremos en más profundidad en los siguientes vídeos. La euforia vuelve al mercado de las criptomonedas. Después de una de las semanas más tensas de las últimas décadas, con los bancos de Estados Unidos en la cuerda floja, los depositantes retirando sus fondos de forma masiva, sus acciones cayendo a niveles históricos y la economía del país en una situación muy comprometida, Bitcoin nos ha vuelto a sorprender, sufriendo un movimiento que muy pocos esperaban y que le ha llevado a tocar el pasado martes 13 de marzo el punto más alto de los últimos 275 días. Y es que si echamos un vistazo al gráfico de Bitcoin, estos últimos días la volatilidad ha sido una auténtica locura, logrando subir en apenas 4 días desde los $19.500 hasta tocar los 26.300, acumulando una subida de más de un 34% en poco más de 4 días, registrando con ello la segunda y la tercera vela diaria más grande de todo el 2023, con $1.975 de subida el 13 de marzo, 1.853 el 14 y el 15 de febrero como el día con mayor subida de lo que llevamos de año, con poco más de $2.100 de crecimiento.
crecimiento. Y que de hecho, si tenemos en cuenta el punto más bajo que tocamos con el crash de FTX a finales del mes de noviembre, entonces esta subida ya acumula casi un 70% de crecimiento desde entonces. Una subida bastante brusca que poco después, durante la tarde del martes, fue estabilizándose en torno a los $24.500. Vale, Hugo, pero ¿qué ha pasado con Bitcoin para tener una subida así de forma repentina? Pues la verdad es que hay varios factores que han sido bastante determinantes estos días y que han cambiado bastante la situación del mercado. Y es que todo empezó casi una semana atrás con la caída de Silicon Valley Bank, un banco que, como muchos ya sabéis, tenía bastante relación con el mercado cripto, sobre todo a través de empresas como Circle, la creadora del USDC, con más de 3.300 millones de dólares de sus reservas depositadas en este mismo banco. Lo que tras la noticia llevó a la pérdida de la paridad del USDC. Pero sin embargo, Circle parece haberse puesto manos a la obra para solucionar todo este conflicto, habiendo anuncios bastante importantes. Tal y como comunicó el pasado sábado, en el que informaba que la empresa iba a responder con fondos corporativos ante toda la pérdida que pudieran llegar a tener por el conflicto de Silicon Valley Bank. Algo que, junto a la posibilidad de que se pudiera alcanzar una solución para que los depositantes del banco empiecen a recibir al menos una parte de sus fondos, provocó que poco a poco la gran masa de salidas del USDC se empezara a relajar, llevándole a volver a empezar a subir hasta recuperar la paridad pocos días después. Otro aspecto bastante importante ha sido el papel que ha jugado Bitcoin en todo este asunto, ya que toda la situación de los bancos estadounidenses ha dado que pensar a muchos inversores, ya que han visto como algunos de los principales bancos del país no eran capaces de procesar tantas órdenes de retiros, lo que ha hecho que se empiecen a plantear si realmente los bancos son o no una opción viable en la que depositar tu liquidez. Y es que si echamos la vista atrás, el motivo por el que Bitcoin fue creado en el año 2009 fue para responder justamente a todo este problema, en el que la mala gestión de los bancos pudiera dejar a los inversores totalmente expuestos, tal y como pudimos ver en la gran crisis financiera del 2008. Por eso mismo, y viendo este escenario, muchos inversores han decidido empezar a invertir en Bitcoin, para evitar estar a merced de los bancos y poder ser los únicos dueños de sus activos. Además, el hecho de que el sistema bancario esté atravesando por un momento tan complicado hace que la Fed se esté empezando a plantear si realmente tienen que empezar a cortar con las subidas, y eso también sería muy positivo para los mercados. Y por último, el hecho de que hayamos tenido un buen dato de inflación en el último mes de Estados Unidos puede implicar que la Fed sí que estaría más cerca de pivotar con los tipos de interés. No obstante, sí que es cierto que esta subida ha sido bastante brusca, y a pesar de que haya muchas cosas positivas, la situación económica en Estados Unidos está en un punto muy delicado, por lo que deberemos ver cómo evoluciona todo esto en los próximos días y si Bitcoin consigue afianzar este mini rally tan interesante. La sexta gema de Tencent a la vuelta de la esquina. Y por último, antes de acabar con el vídeo de hoy, quería compartir mi próxima inversión. Y es que después de haber invertido en las anteriores 5 gemas de Tencent con buenos resultados y teniendo tier dentro de la plataforma, no podía dejar pasar esta oportunidad. Y la quinta gema es Alaska Gold Rush, un juego Web3 en primera persona ambientado en el siglo XIX, antes de la infame fiebre del oro Klondike, en el que los jugadores deberán sobrevivir a las duras tierras de Alaska y podrán explorar y recoger oro en una experiencia minera verdaderamente inmersiva en el metaverso, ofreciendo una nueva propuesta en la economía que premiará a los jugadores a través de su sistema Win to Earn, que se sale del típico sistema Play to Earn que acaba provocando una inflación brutal en su token, para escoger así una opción que no solo premie la victoria, sino que también proteja a la larga mucho más el token del proyecto. Además, este juego tiene la misión de ser una pieza clave en la adopción de la Web3 y el paso de la Web2 a la Web3, y para ello se han aliado con algunas de las plataformas más interesantes del mundo gaming como Steam, para lanzar su juego e incluso para estar en contacto con el gigante internacional G2A. Y en cuanto a su token, han diseñado un token de gobernanza que además va a ser una pieza clave en la economía del proyecto, por todas las utilidades que va a tener, como por ejemplo hacer staking, usarlo como medio de pago para las lands o incluso como medio de pago para la venta de NFTs o decidir sobre las próximas actualizaciones y mejoras del juego. Por último, quiero remarcar que este proyecto cuenta con un respaldo increíble detrás, lo que le da un potencial increíble,
con el respaldo de algunas de las mayores empresas del sector cripto como Tencent, CryoWorld, SafeGram o Blocktopia detrás. Pero recuerda una vez más que yo principalmente voy a invertir en este proyecto por dos razones. Lo primero, porque me puedo asumir personalmente el alto riesgo que tiene invertir en este tipo de proyectos y que luego no salga bien, y sobre todo por la facilidad que voy a poder invertir en Tencent, ya que tengo un tier dentro de la plataforma y puedo acceder directamente al precio de preventa. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la situación bancaria en los Estados Unidos y si realmente podría o no colapsar y cómo afectaría todo esto a la evolución de las criptomonedas. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.